Recording in progress. Bueno, ya otra vez, profe. Steve, buenos días. ¿Por qué no te conectaste a la primera hora? Steve. Steve. No contestas, te voy a tener que sacar de la clase. ¿Por qué no entraste a la clase de biología? Los demás vayan a enseñar a la cámara. Vamos a pasar la otra asistencia. Pues que tu alarma no suene, Steve, no es una justificación ni una excusa. Para nada. Vamos a ver. John. Ya no está. José Alfredo. Presente. Steve. Steve, la asistencia es por voz, no por chat. Desiree. Presente. Catherine. Presente. Alanis. Alanis, ¿estás? Melanie. Presente, profesor. Piero. Presente. Joseph. Presente. Alisa. Alisa. Fabricio. Presente. Asistencia, Fabricio. ¿Estás muy distraído? Bueno, estás distraído. No muy. Asistente. Samira. Mira, no está. Jesús. Estás arribita. Presente. Ok, ¿puedes repetir los que estaban inasistentes? John. Listo, John. Melanie. Presente, profesor. ¿Qué estás haciendo? Ah, no, no eras tú, Melanie, perdón. Era Alanis. Me confundí al leer. Alanis, ¿llegaste? Alanis. Sí, profesor. Ah, ya. Asistencia. Alisa. Y Samira.
Muy bien, chicos. Entonces, el bimestre ahora. La semana pasada habíamos trabajado óxidos metálicos. Entonces, a modo de repaso, les voy a preguntar algunas cosas del tema anterior, no del tema de hoy, ¿ok? Sino del tema anterior. Pero primero déjenme buscarlo acá en el libro porque no lo tengo marcado. No lo consigo. Entonces, la semana pasada habíamos trabajado con los óxidos básicos o metales, o metálicos, perdón. Primera pregunta. Esta se la voy a hacer a Fabricio. Fabricio, ¿de qué elementos estaba formado un óxido metálico? ¿Qué, teacher? ¿De qué elementos químicos está formado un óxido metálico? O sea, ¿qué unes para formar un óxido metálico? Ok, vamos con otra persona. Les diré Oxígeno. oxígeno, oxígeno, ¿y qué más? Oxígeno más el elemento. Ok, ¿y de qué tipo tiene que ser ese elemento? Metal, metálico. Exactamente. Un oxígeno más un metal. La unión de estas dos cosas me va a generar un óxido metálico, que tiene la fórmula MXO. Donde quién es X y quién es Y. Bueno, X y Y no. Hay que recordar que eso tiene un valor de -2 y eso tiene un valor de X. Entonces, X, 2. ¿Ok? Esto es lo que íbamos a tener en los óxidos metálicos. Si podíamos tener óxidos como por ejemplo el F2 o 3 o el MgO o el calcio con óxido, o el óxido de calcio, entre otros, ¿sí? Lo importante es que íbamos a tener la unión entonces de un oxígeno o de varios oxígenos más un metal. Ese metal podía ser cualquier tipo de metal, pero principalmente iban a ser el hierro, los metales alcalinos y los metales alcalino-térreos como el calcio y el magnesio. Ahora, el día de hoy vamos a trabajar con los óxidos ácidos o anhídridos, también llamados. Y los anhídridos van a tener una fórmula muy similar, solo que en lugar de metales vamos a utilizar no metales más oxígeno. Esto sigue teniendo un 2. ¿Ok? Sigue teniendo acá un valor de este 2 no se ve. Y ahora se ve horrible. Tiene un valor de 2, esto va a tener un valor de algo, de X. Y el punto es que vamos a tener entonces la unión de un no metal y el oxígeno, ¿ok? Y estos estados se van a intercambiar. Y ahí vamos a tener ejemplos como por ejemplo el Cl2O3, el bromo, el óxido de bromo, el SO2, dióxido de azufre, que la única diferencia que vamos a tener en términos de estructura es que en lugar de utilizar un metal, como estábamos utilizando la semana pasada, íbamos a utilizar un no metal, ¿ok? Y recordemos que los no metales están a la izquierda o a la derecha de... Sí, Joseph, ¿están a la izquierda o a la derecha de la tabla periódica? Vamos a ver esa pregunta, Melanie. No, Melanie no. José Alfredo, deja de jugar. José Alfredo, los no metales están a la izquierda o a la derecha de la tabla periódica. Derecha. Muy bien, José Alfredo, a la derecha. Incluye elementos como por ejemplo el cloro, el bromo, el yodo, el flúor, el oxígeno, el carbono, entre otros. Entonces vamos a aplicar los conceptos de nomenclatura que vimos la semana pasada, el día de hoy, utilizando un ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo el CO2. ¿Ok?
¿Cómo haríamos con el CO2? El CO2 lo haríamos de hecho de esta manera. C más 4 más oxígeno menos 2. ¿Por qué no se marca bien? Mejor. Estos serían los estados de oxidación y yo les voy a dar unos datos respecto a esto. Recordemos que se intercambian, le vamos a colocar el 4 acá y el 2 acá. Cuando le colocamos el 4 ahí y el 2 acá, el C4 y S2, perdón, al revés. El 4 acá y el 2 acá. Cuando hacemos esto, los vamos a cancelar, los vamos a dividir todo entre 2 y eso me va a generar finalmente CO2. ¿Ok? Ahora, vamos a aplicar la nomenclatura. La nomenclatura la vamos a hacer de la misma forma que la semana pasada. Vamos a tener nomenclatura IUPAC, nomenclatura IUPAC, stock y clásica. La nomenclatura IUPAC era la que iba a utilizar, voy a hacerles acá unas cositas. IUPAC es la que utiliza prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, eta, octa, nona, deca, etc. ¿Ok? La nomenclatura de stock es la que utiliza óxido de metal y en números romanos, por ejemplo, el 2 o el 3 o el 4. Por ejemplo. Y finalmente la nomenclatura clásica es la que utiliza las palabras prefijos y sufijos oso, hiposo, oso, ico y per ico. ¿Ok? Esto van a ser los cuatro no. O bueno, sí, los cuatro. Los tres, perdón. Los tres tipos de nomenclatura, cada una con las palabritas que van a utilizar. Entonces, vamos a intentar ponerle nombre a este primer compuesto que yo tengo acá. El primero lo hago yo, luego los empiezo a pasar a ustedes a que pongan nombres. En el caso de la nomenclatura IUPAC, me voy a dar cuenta que tengo 2 átomos de oxígeno. Por lo tanto, sería di, que significa 2, dióxido de, y luego el nombre del no metal. Como veo que el no metal es el carbono y que solamente hay uno solo, le voy a colocar dióxido de carbono. Y este es el nombre IUPAC de mi compuesto químico. ¿Ok? Dióxido de carbono. Es un óxido que tiene 2 átomos de oxígeno y están unidos o enlazados a un átomo de carbono. Esto es básicamente lo que tengo acá. Ahora, la nomenclatura stock va a utilizar el estado de oxidación de mi compuesto. Este estado de oxidación que tengo acá. Entonces, ese estado de oxidación que yo tengo allí, lo voy a colocar entre paréntesis y en números romanos. Entonces sería óxido de carbono y en números romanos un 4. Y ya es todo lo que tengo. Es un óxido formado con el no metal carbono y en el cual ese carbono está trabajando con el estado de oxidación 4, positivo. Y finalmente, para la clásica, voy a utilizar una diferencia respecto a la semana pasada. La semana pasada era óxido de lo demás, ¿cierto? Perdón, óxido, algo, oso o ico. Por ejemplo, óxido ferroso o óxido ferro. Ahora no lo vamos a llamar óxido, lo vamos a llamar anhídrido, ¿ok? Cuando tengamos un óxido ácido, es decir, tengamos un óxido formado con un no metal, en lugar de usar la palabra óxido, vamos a utilizar la palabra anhídrido. Y ahora tenemos que ver cuáles son los estados de oxidación del carbono. Pues el carbono tiene como estados de oxidación el +2 y el +4. Entonces vemos que yo tengo que utilizar la más grande.
En ese caso, yo voy a utilizar alguna de estas dos. Oso e higo, porque solamente tengo dos. ¿Sí? Tengo más 2 y más 4. Esos son dos valores. Utilizo esos dos. Si tuviese 3, serían estos 3. Para cuando tengo 3. Utilizaría hipo-oso para el más pequeño, oso para el medio e hico para el más grande. Y si tuviese 4 estados de oxidación, como por ejemplo pasa con el cloro, con el bromo, con el yodo, con el flúor, tendría que utilizar los 4, en cuyo caso irían de menor a mayor. En este caso, como solamente tengo 2, yo voy a utilizar las terminaciones oso e hico para 2 estados de oxidación. 2 estados de oxidación. Entonces, siguiendo esa estructura, sería anhídrido, carbón, y luego le coloco la terminación ico. ¿Por qué la terminación ico? Y le coloco su tilde también. Porque estoy utilizando el valor más 4, que es el número más alto en los estados de oxidación del carbono. Entonces, como es el más alto, utilizo la palabra ico. Si fuese el más pequeño, utilizaría la palabra oso y sería anhídrido carbonoso. Esto lo que me está indicando es que es un anhídrido, o sea, un óxido ácido, en el cual el carbono está trabajando con su mayor estado de oxidación. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, tomen nota de esto, por favor. Del ejemplo, tomen nota en la parte del libro, donde tienen la hojita en blanco para que copien. Y me avisan cuando terminen el día de copiar. Para descansar mi garganta porque estoy enfermo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, voy a hacer un ejemplo con hipo-oso, con oso, con ico y con per-ico, ¿ok? Para que veamos cómo es. Jesús, no te veo copiar. Jesús. ¿Qué, Jesús, profe? no te veo copiar ¿Qué, profe? lo que está en la pantalla. No, pero yo no lo entiendo. No lo entiendo lo que está diciendo ahorita, profesor. Ah, que debes copiar esto, pues. El ejemplo. Ah, profe. No se demoren mucho copiando, por favor, que quedan solamente 22 minutos de clase. Quiero que hagamos algunos ejemplos del aula virtual. Ya, Dime, Piero. tengo que copiaron las páginas blancas, ¿no? Sí, utilicen el libro para copiar en algunas partes. No es necesario que tengan un cuaderno. Lo que aparece allí para hacer sus cálculos, la hojita que viene con cuadritos, allí pueden copiar. Listo, Joseph ya copió. Ya, profe, ya está. José Alfredo también. José Alfredo, terminaste rápido. Bien. Ah, sí, no se preocupe. Me gusta, así se puede. Así es que tiene que ser, José Alfredo. Y veo a Melanie, a Le Fabricio. saqué copia. Ah, le sacaste copia. También es válido. Una Profe, captura. ¿también sirve sacar captura? Pues no veo por qué no. Le puedes sacar una captura y lo imprimes. La cosa es que tengan el ejemplo. Tengan el Ya, ejemplo para que ya está, luego... profesor, ya le tomé captura. Yo Pero también. la captura no se va a quedar como una foto guardada en la memoria del celular. Sí, pero no se preocupe, después lo voy a imprimir.
Lo que hizo José Alfredo me parece muy bien porque así no pierdes tiempo copiando, pero tienes el ejemplo que es lo que yo quiero, que lo puedas utilizar más adelante. Lo que pasa, Joseph, es que no todos, yo no asumo que todos tienen una impresora en casa. Yo asumo lo contrario, que no tienen una impresora en su casa. Teacher, ¿puedo apagar mi cámara? Tengo que limpiar algo. Sí, está bien. Ya. Ok, creo que Melanie es la última que veo por ahí copiar en la cámara. Katy ya terminó. A Joseph no lo veo, pero ya terminó. Sí, Melanie eres la última. Me avisas cuando estés lista. ¿Listo? Ya. Me va a sonar la nariz un ratito. Chicos, la verdad es que estoy mal. Estuve toda la noche con fiebre. Desde ayer estoy con fiebre a 40 y me tomo la pastilla y se me va y luego viene y luego viene y estoy despierto desde las 3 de la mañana. Ya, ¿dónde me quedé? Listo. Les dije que les iba a hacer ejemplos con el cloro. ¿Por qué los ejemplos del cloro son interesantes? Porque con eso vamos a utilizar la nomenclatura tradicional al máximo. Entonces les voy a volver a copiar acá la nomenclatura tradicional. Tradicional o clásica. Entonces la nomenclatura tradicional es la que utiliza los sufijos hipo-oso, oso, ico y perico. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar 4 ejemplos. Vamos a utilizar el ejemplo del CL o CL o 2 o 3, CL 2 o 5 y CL 2 o 7. ¿Ok? Esos son los 4 anhídridos o 4 óxidos ácidos que existen para el cloro. Y cada uno va a tener un estado de oxidación distinto. El estado de oxidación, ¿dónde está mi mouse? De este es más 1, el de este es más 3. Recuerden que estos datos yo se los doy. El de este es más 5 y el de este es más 7. Entonces la cosa es irlos nombrando, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a ir nombrando? Vamos a hacer los 3 nombres. UPAC. ¿Cuál sería el nombre UPAC de ese compuesto? Vamos a empezar con Desiree, por el orden de las cámaras. Desiree, el nombre UPAC de este compuesto, Cl2O, ¿cómo lo escribirías? ¿Cómo, teacher? El nombre UPAC o sistemático de este compuesto, el Cl2O, ¿cómo lo escribirías? Sería monóxido ¿Óxido de... de dicloro? Exactamente, muy bien, Desiree. Monóxido de dicloro. Y además de monóxido de dicloro, tendríamos entonces, porque eso no se mueve, en la nomenclatura stock, vamos a ver Melanie. Nomenclatura stock, ¿cómo sería acá? Recuerda, óxido de y el número en romanos. Entonces, ¿cuál sería el nombre stock de este compuesto? Óxido de cloro. ¿Qué más? Óxido de cloro entre paréntesis 3. ¿Y por qué 3? 3 digo 1. Ah, sí. Óxido de cloro entre paréntesis 1. Veo una piernita por ahí, Katherine. Tu hermana creo que está ahí en la cama. Ahora, nos queda finalmente la nomenclatura clásica. Y para la clásica, entonces, ¿qué haríamos acá? La palabra es anhídrido, ¿cierto?
Luego vamos a utilizar la terminación que corresponda. Como tengo 4 estados de oxidación, 1, 3, 5 y 7, yo me voy a quedar con la más pequeña, porque el 1 es la más baja. Entonces sería hipo, clor, siempre son 4 letras, con la excepción del carbono, que son 5, carbón, carbónico, carbonoso. Los demás son 4 letras, brom-oso, clor-oso, fluoroso. El flúor también son 5, perdón. Pero casi siempre son 4 o 5. Como vean ustedes que la palabra suena más bonita, porque eso ya es un criterio de que suene bonito el nombre. Entonces sería hipocloroso. Y ahí teníamos entonces el nombre clásico de este compuesto, el Cl2O, anhídrido de percloroso, óxido de cloro 1 o monóxido de dicloro. Ahora repitamos el ejercicio, pero para el más 3. Vamos a ver, Piero, la nomenclatura IUPAC, ¿cómo la harías o cómo la aplicarías para este compuesto, el Cl2O3? Dióxido de dicloro. Trióxido de dicloro, perfecto. Trióxido de dicloro. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Y Fabricio, ¿cómo aplicarías la nomenclatura stock para ese compuesto? Vamos, guíate del ejemplo que hicimos acá arriba y aplícalo acá abajo, Fabricio. Fabricio, ¿me oyes? Fabricio. Creo que Fabricio no me está oyendo. Fabricio, te va a mandar un zumbido. Ya no existe, pero igual. Bueno, Fabricio no me escucha. Jesús, pasas tú a hacer la stock. Jesús, ¿me oyes? Sí, profe. Ya. ¿Cómo harías la stock de ese compuesto, el Cl2O3? Mucho, está difícil. Igual que arriba, pero solamente vas a cambiar el nombre. Dióxido de cloro. No, la stock. De stock. ¿Cómo escribí yo la stock? No sé, profe. Vamos Óxido a de ver, cloro, profesor. ya, ¿qué más? Óxido de cloro. Entre paréntesis te falta algo. 3. Pero en romanos. Muy bien. Y la última le toca a Catherine. Catherine, ¿cómo sería la nomenclatura clásica de este compuesto? Anhídrido no, cloroso. Cloroso. Correcto. Esto es. Y ya tendríamos entonces toda la nomenclatura de este compuesto. Es sencillo. Es bastante sencillo. Entonces vamos a ver quiénes nos quedan. Nos queda ahora José Alfredo, Joseph, Steve y John. John no tiene audio, así que John me la vas a mandar por chat. Los demás sí tienen audio. Steve, según tu mamá, tienes audio y cámara. Steve, por favor, la cámara encendida. Vamos a ver, tengo un mensaje. Está correcto, Joseph, lo que me mandaste por el chat. Entonces, vamos a ver qué tenemos acá. Vamos con estos. Esta lo voy a hacer yo y vamos a... perdón, no, esa la vamos a hacer ustedes. José Alfredo, ¿cómo sería el nombre IUPAC de este compuesto? Sí, el nombre IUPAC de este compuesto que tenemos acá, del Cl2O5. Recuerda que utilizamos las palabras mono, di, tri, tetra, penta. ¿Cómo sería en este caso entonces? Dióxido de No, ahí hay un 5, no un 2. ah, ¿Cómo hacemos el 5? stock.
No, así no. El 5, ¿cuál es la terminación? Vamos a la página anterior. Acá, y en la UPAC, ¿qué prefijo corresponde al número 5? Mono, di, tri, teta, penta, hexa, hepta. ¿Cuál de ellos? Mono. Mono es 1. Tienes que repasar esto. Penta. Penta, exacto. Es penta. Entonces tenemos penta. ¿Qué más? Penta. Pen- Los demás me pueden mandar la respuesta por el chat. Igual les pongo los puntos. Está bien que lo envíe, teacher. Ah, casi. La Piero, Catherine y Melanie es Espere, la profe. A. La A no va. Está correcto excepto que no lleva la letra A. Lo demás está correcto. Espere, profe. Y Joseph lo hiciste correctamente. Es sí Espere, la da, ¿no, profe. teacher? Sí, sí, está bien. Vamos, José Alfredo. Sigue el ejemplo de los otros dos ejercicios que hemos resuelto hasta ahora. Ah, ya, ahora sí. Penta. Penta, ¿qué pen- es? ¿Qué penta. tipo de compuesto es? Melanie también lo hiciste correctamente. No entiendo, profe, no puedo. A ver, todos los que me enviaron por chat lo hicieron bien. Penta. Pentóxido, las Pentáxido. que Teacher, tenemos ya le envié de la moléculas, otra. 5 átomos de oxígeno, pentóxido de dicloro. Todos los que me enviaron esa respuesta la tienen correctamente. Ahora, dime. Entonces sería el... ¿Podría decir yo el stock, por favor? Sí, por favor. Entonces el stock sería óxido de dicloro con 5. Óxido de Dicloro. De cloro, de cloro. Óxido de cloro. cloro. ¿Qué más? Y el número 5 ahí. El número 5. Perfecto. Y la clásica, Steve, ¿cuál sería la clásica? Steve por audio, que tienes audio. Tienes un Ay, par de, digo. tienes un set en la cabeza que se ve que funciona. Steve, Profe, no es hidro de cloro. es anhídrido, sí, pero no es de cloro. Anhídrido. Vamos a ver, ¿quién me da la Anhídrido respuesta? hipocloroso. No, hipocloroso es el primero. Luego hicimos el oso, y aquí vendría Cloroso. Cloroso. clórico. Muy ¿Clórico? bien, clórico. Perfecto, porque es el tercer estado de oxidación y el tercer estado de oxidación corresponde a la palabra ico. ¿Ok? Y por último, tenemos al que quería ser yo. Anhídrido clórico. Muy bien, Melanie también. Está correcta tu respuesta. Y por último tenemos acá el UPAC. Teacher, ¿está bien mi respuesta? ¿Cómo? ¿Está bien mi respuesta? Que le envié de la... Vamos a buscarla. Tengo la... Sí, sí, está bien. Y la de Joseph también. El tóxido de dicloro. El hepta, que viene de los 7 átomos de oxígeno, y el dicloro de los 2 átomos de acá. Luego tenemos la nomenclatura stock. Vamos a ver, José Alfredo, ¿me puedes dar la nomenclatura stock de este compuesto? Dióxido. No, óxido nada más. Óxido. Óxido. Óxido de
¿De qué no metal? Cloroso. De cloro. Y entre paréntesis, ¿qué número va? 7. 7. En romanos. Y por último, los que querían hacer la nomenclatura clásica de acá, vamos a ver qué respuestas tengo por el chat. Escribiste al revés el 7, Joseph. Vamos a ver, ¿quién quiere darme la última respuesta? Con eso ya terminamos la clase de hoy. La clásica del último compuesto, ¿cuál sería? Se le escribe por el chat, ¿no, teacher? Dame, Piero. Piero. Lo estoy escribiendo por el chat. O le digo, Muy bien, Melanie. Perfecto. Melanie ya me envió la respuesta correcta. Joseph también. Catherine también. Muy bien. Es anhídrido porque estamos con la última, perclórico. Anhídrido perclórico. Y con esto ya terminamos. Ahí vemos cómo se utilizan las 4 nomenclaturas IUPAC, stock y clásica, perdón, las 3 nomenclaturas aplicadas a todos los compuestos químicos que tenemos. ¿Quién tiene dudas o preguntas? Sí, anotando los puntitos a los que intervinieron. Voy revisando a ver si me falta alguien por asignarle sus puntos. ¿Nadie tiene dudas? ¿Preguntas? Yo no, ninguna duda, ninguna pregunta. Ok. Ok, entonces por ahora puntos tienen casi todos, prácticamente todos. Los únicos que no intervinieron fueron John, que no me respondió, a Samira, que no se conectó, a Elisa, que no se conectó. Los demás tienen todos sus puntitos. ¿Ok? Muy bien, chicos, terminamos. Nos vamos a ver a la 1 para terminar el tema de RM que vimos ayer. Como les dije ayer, lo íbamos a terminar el día de hoy en el bloque de tutoría. Eso es lo que vamos a hacer hoy a la 1 porque tenemos que terminar. Conectamos la tutoría, ¿no? En química no te apareció la nota. Mal. Eso está muy raro. Déjame reviso. Igual lo tengo que Ah, pasar cierto, no evaluación. apareció. Ah, sí, profesor, a mí también me pasó lo mismo que en química, en la ¿No práctica. apareció? No apareció, profesor, sí, yo no aparece. ya había terminado y me apareció guardado y nada más, no me había aparecido mi nota. Qué raro. Sí debía aparecer porque así están hechos. Pero yo lo reviso ahora más tarde, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos entonces a la Ya, 1. profe. Ya. Cuídense, buen provecho. Hasta luego.